Betty, buenas tardes. Hola Ángela. Bueno, antes de arrancar, comentarles y darles algunos avisos iniciales. Estamos mejorando, gracias. Primero, vamos a terminar hoy de ver sobre qué es la terapia de activación conductual en cuanto a teoría. Listo. Como se dan cuenta, ha sido un camino un poco extenso debido a que requiere tener muy claras las bases para poder llevarlo a la práctica. Entonces, hoy veremos otros preceptos fundamentales y ya a partir del día lunes iniciamos nuestro siguiente módulo relacionado con las intervenciones. Hasta aquí quiero comentarles algo que desde la CLEP y en conjunto con su asesora, la señora Margarita, tenemos preparado para ustedes, y es justamente premiarles por ese compromiso y esa dedicación que han tenido. Vamos a planear unas plantillas sobre la terapia de activación conductual que les van a facilitar un montón el trabajo y les van a facilitar condensar la información, no solo para ustedes, sino para sus consultantes o las personas con las que trabajen la terapia de activación conductual. Es un regalo que queremos hacerles y les estaremos enviando próximamente para quienes deseen adquirirlo. Listo. Es algo que de pronto les va a servir mucho y les enseñaré también cómo se usa posteriormente. Entonces, cualquier duda que tengan con ese material, se remiten también a Margarita y ella muy amablemente les va a estar colaborando con eso. ¿De acuerdo? ¿Claros en esa parte? Perfecto. Si tienen alguna duda sobre eso posteriormente, de pronto los que no pudieron estar hoy, la pueden hacer sin problema el día lunes, martes o hasta que nos continuemos viendo en las clases. Vamos a arrancar entonces. Hoy tenemos hora y media, ¿sí? A partir del día lunes ya se levanta esta contingencia de salud, así que estaremos en horario corrido y normal. ¿De acuerdo? Vamos a tener nuestro horario usual y habitual. Bueno, vamos a arrancar entonces. Día de ayer teníamos justamente en nuestra clase el abordaje de cómo vamos a trabajar la motivación con nuestros consultantes. Recuerden que todo proceso terapéutico que se inicie tiene un componente de motivación y de adherencia. ¿Qué quiere decir adherencia? No que solamente yo asista a las sesiones, sino que también lo que yo pida al consultante, los compromisos a los que él o ella se siga, se cumplan. Allí trabajamos no solo el compromiso con él mismo o con ella misma, sino con la capacidad de mejorar de forma activa. Si veníamos de una idea de que la persona en depresión o transitando la depresión probablemente viene de una inactividad, de una pasividad, lo que queremos propiciar es exactamente lo opuesto: propositivo, activo, involucrado en el proceso. Y eso lo vamos a lograr a través de la motivación. Voy a mostrarles eso cómo se ve. Listo. Ayer habíamos llegado a la conclusión de que el hecho de que yo tenga un buen estado de ánimo no me garantiza cumplir mis compromisos. Por ende, la idea o la creencia de que cuando yo me sienta mejor, cuando yo salga de esta depresión, voy a hacer lo que debería y lo que sé que me he propuesto, no se cumple. Es una idea que no tiene sentido acorde a lo que hemos aquí planteado. Incluso si la persona aún así inicia sus tareas, retoma su rutina,
sigue yendo a su trabajo. Eso no garantiza que se sienta mejor necesariamente. El asunto es para qué lo hace. Les pongo un ejemplo muy práctico y muy aterrizado a nuestra realidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido su agenda semanal llena desde las 5, 6, 7 de la mañana hasta las 10, 11, 12 de la noche? ¿O conocen a alguien que lo haya tenido? Alguien que se mantenga ocupado todo el tiempo. ¿Les ha pasado o lo han vivido? Usualmente, con ese ritmo de vida también, ¿a qué se lleva o cuál es la consecuencia que eso ocasiona muchas veces? ¿Qué ocasiona el hecho de que yo, por ejemplo, no pueda estar en mi casa a solas con mis propios pensamientos, que no pueda ir a ver a mi familia, que no tenga tiempo para socializar? Agotamiento, claro, estrés. Incluso, aunque ustedes, por ejemplo, trabajen con personas, aunque esas tareas sean con otros sujetos, el hecho de que yo esté ocupado no es sinónimo de bienestar. Entonces, tampoco vamos a asignar una lista prolongada e inagotable de tareas, siendo que eso no es garantía de que el sujeto tenga un sentido. Eso es lo que queremos construir aquí. No es simplemente pasar de la inactividad o la pasividad a la actividad excesiva. A eso le podríamos llamar incluso una depresión funcional. Alguien que está tratando con depresión, alguien que la está transitando y aún así está ocupado, está saliendo, está cumpliendo. ¿Qué es lo que queremos devolver? No es la actividad per se, es la actividad conectada o sumada a el sentido, el disfrute. Por eso nos remitimos a la frase de vivir una vida que valga la pena ser vivida. A eso lo vamos a llamar entonces actuar de afuera hacia adentro. En los días donde falle la motivación, en los días donde el cansancio esté, perdónenme, en los días donde no haya buen estado de ánimo, aún así, conéctate con lo que te genera bienestar. Conéctate con lo que te da sentido, aunque sea una sola cosa, por pequeña que sea. Eso es lo que queremos potenciar. Hola, Teodoro, bienvenido. Si comprendemos eso, vamos a entender entonces qué es lo que hay que reforzar, qué es lo que hay que incentivar o que la persona siga haciendo. Para eso vamos a explicar qué es un refuerzo. Es un concepto que quizá algunos ya saben, que quizá conocen de memoria, pero sé que hay otros de ustedes que quizá nunca lo han visto. Por eso vamos a remitirnos a estos conceptos más elementales. Hay que entender que vamos a hablar de algo llamado un reforzador. Eso no es más que un estímulo, algo que se da en el ambiente. Si hablamos de terapia de activación conductual, tengan en cuenta que la palabra conductual no es solamente por comportamiento, también tiene que ver con las bases de la terapia y es el conductismo. Bien, entonces, si yo estoy haciendo un análisis de la conducta, tengo que saber qué es lo que mantiene o refuerza que las conductas aparezcan. En este caso, ¿qué es lo que refuerza que el comportamiento de la depresión se manifieste y además se mantenga en el tiempo, así genere tanto malestar? ¿Qué es entonces un reforzador? Un estímulo que aumenta la probabilidad de algo.
Dejémoslo en términos bien sencillos para que lo podamos comprender. Si yo otorgo o presento ese estímulo, la conducta va a ocurrir. Va a llegar un momento en donde no voy a necesitar de ese estímulo para que la conducta siga apareciendo. Se crea el comportamiento. Así es como los seres humanos aprendemos, asociamos, asociamos. ¿Qué ven aquí ustedes? ¿Qué es lo que tenemos acá? Sí, Teodoro, exacto, del conductismo. Hola, Isidro. ¿Qué es lo que hay en la imagen o el dibujo? Todos lo conocemos, ¿no? Bien, estamos viendo entonces una galleta, un dulce, como ustedes lo quieran llamar en sus países, un bizcocho, no sé, galleta pecosa, dice Teodoro. Bien, una galleta con chispas. Universalmente, uno creería que una galleta es que a todos los seres humanos nos gustan las galletas. A la gran mayoría puede que sí, ¿no? Relacionamos las galletas con algo rico, algo agradable, que universalmente se come, no es de pronto tan dependiente de un contexto o una cultura. Entonces, traje el ejemplo de la galleta para mostrarles cómo funciona un reforzador. Si nos guiamos por las apariencias, vamos a creer que todos, sin excepción, comen galletas. La pregunta es, ¿aquí alguno de ustedes es celíaco, diabético o tiene restricciones alimentarias de algún tipo? Gracias, Paloma. Ok, Marta no tiene. Gracias, compañero. Listo. Compañera Ruby. Bien. Si yo le presento una galleta a Paloma, que Paloma de pronto tiene alguna condición por la cual no la puede comer, y si yo le doy una galleta, ¿eso le va a gustar a ella o va a ser provechoso para ella de alguna forma? Probablemente no mucho. Ella me va a decir, bueno, pero tú sabías que yo tengo esta restricción alimentaria, ¿por qué me estás dando esto? Sí. Entonces, exacto, va a ser un problema de salud. De hecho, si yo le doy algo que vaya en contra de su régimen, porque algo aparentemente sea agradable universalmente, no significa que eso sea un reforzador. Hablemos del dinero. El dinero es un estímulo que hace que ustedes, por ejemplo, vayan a trabajar, ¿sí? Así es como funciona. Yo trabajo, entre otras cosas, ustedes trabajan, todos trabajamos porque esperamos obtener algo a partir de eso. Reconocimiento, escalar en el ámbito social o académico, hacer lo que les gusta y les apasiona o obtener un salario, por ejemplo. Si yo estoy en una isla desierta donde no puedo usar el dinero, ¿será que el dinero es un reforzador? No. Entonces, fíjense que el objeto o digamos, el estímulo, para decirlo en términos más generales, no tiene que ser un objeto, una fogata con dinero, dice Teodoro. No tiene que ser algo necesariamente o universalmente apetecible. ¿De qué depende que algo sea un reforzador o no? De las condiciones motivacionales del sujeto. Es decir, en el caso de la galleta, de las condiciones motivacionales de Paloma, por ejemplo.
Paloma me va a decir, eso no me gusta, eso no lo puede comer, no lo puedo comer, búscame otra cosa. Bien, les pregunto, ¿hace cuánto comieron ustedes? Por ejemplo, aquí es la 1:15 de la tarde. Imagino que algunos ya almorzaron, están por almorzar o lo están haciendo. ¿Hace cuánto comieron ustedes? Hace 10 minutos. Daniel, aún no. Bien. Y si yo les presento su comida favorita y ustedes acaban de comer, por ejemplo, los que comieron hace 10 minutos, ¿les parecerá apetecible la comida? No mucho. Quizá la guarden, quizá me la devuelvan, quizás se la coman por inercia, pero no la van a disfrutar igual. Quienes no hayan comido hace 8 horas, que por ejemplo estén haciendo ayuno intermitente, me van a decir, esa comida me supo como lo mejor que he comido en mucho tiempo. Entonces, depende de los aspectos motivacionales. Si ya yo estoy saciado, ese estímulo no va a ser igual de apetecible para mí. En cambio, si estoy en privación de algo o tengo déficit en algo, me va a parecer mucho más apetecible ese estímulo. Y eso va a aumentar las probabilidades de que si eso aparece, yo emita esa conducta. Claros en eso. El reforzador cambia en la medida que las condiciones del sujeto cambian. Por eso la terapia de activación conductual no es un proceso genérico, que yo simplemente emito un formato, un plan de tratamiento para todos y sirve de la misma manera. Lo que a ti te sirve, a mí no necesariamente. Comprender eso les ayudará a elegir y a entender cómo podemos fortalecer las conductas o los comportamientos deseables. Ya veremos eso, cómo se realiza. Vamos a hablar de los diferentes tipos de reforzador. Hay reforzadores que vamos a llamar naturales o primarios. Un reforzador primario es que, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer ejercicio, se sienten de qué forma. Hicieron 1 hora de ejercicio. Cuando finalizan, ¿cómo se sienten? Cansada, Betty, ok. ¿Y en estado de ánimo, cómo te sientes? Tranquila, activa, bien, animada. Y si llevan 1 mes haciendo ejercicio, ¿cómo se ven, por ejemplo? ¿Cómo se sienten? Guapos, una modelo. Claro, así llevemos 1 mes donde hayamos perdido 1 kilo o ganado 1 kilo, no sé, dependiendo de sus eh, objetivos apoteósicos, justo. El hecho de que ustedes hagan el ejercicio por sí solo tiene una consecuencia en ustedes. Y la consecuencia es un mejor estado de ánimo, una mejor salud mental y física, más energía, más motivados y lo van a seguir haciendo. Yo no tengo que premiarlos ni darles una medalla para que ustedes sigan yendo. Eso es un reforzador primario. Se presenta como la consecuencia de la misma actividad, de la misma conducta. Ejemplo de eso, la comida, en las características que mencionábamos hace unos minutos, ¿sí? Piensen en la comida que más les gusta. El sexo, los abrazos, relacionarnos con otros, la comida, la bebida, lo que es inherentemente una necesidad humana,
y nos genera satisfacción y bienestar. Listo. Eso es un reforzador primario. Reforzadores secundarios son aquellos que hay que asociarlos con un reforzador primario para que surtan efecto. Por eso se llaman secundarios. Aquí hablábamos del dinero. Para comprar comida, ustedes tienen que tener dinero. Para ir a hacer ejercicio y sentirse bien, guapos y apoteósicos, tienen que tener dinero. Cuando vienen a clase, se ganan su diploma y los felicitan. El hecho de que alguien les refuerce eso con sus palabras es un reforzador secundario. ¿Y se une con qué? Pues con la necesidad básica, instintiva y primitiva de, por así decirnos, unirnos. Somos seres gregarios que necesitamos interacción. ¿Listo? ¿Clara la diferencia entre reforzadores primarios y secundarios? Muy bien. Ahora, hablemos de también que dentro de ellos hay algo que llamamos reforzadores naturales, como lo hablábamos, por ejemplo. Si yo asisto a todas las clases del diplomado, si yo asisto a todos los talleres, hago la tarea que no se me ha olvidado, no se me ha olvidado que la vamos a retroalimentar. Lo más probable es que yo obtenga buenas calificaciones. No hay que hacer nada diferente. Es una consecuencia directa del haber estudiado, de haberme esforzado y de haber asistido a todas mis clases. En cambio, hay reforzadores de los que sí hay que intervenir para que eso genere un efecto. Esos son los reforzadores arbitrarios. ¿Qué es un reforzador arbitrario? Algo que yo otorgo, algo que yo brindo o de alguna manera manipulo para reforzar la conducta. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o sobrinos o niños pequeños en casa? Y ya, piénsenlo, a esos niños, sobrinos o hijos, ¿alguna vez los han premiado, por ejemplo, por hacer sus tareas, por arreglar la cama, por portarse bien? ¿Con qué los premian? Hay personas que, por ejemplo, dan stickers de esos que son de estrellitas o de caritas. Hay personas que les dicen, bueno, si te portas bien y haces tus tareas toda la semana, vamos a ir a tomar algo el fin de semana. Vamos a pasear, como dice Paloma Lorenzo. O vamos a cine a ver eso que tanto querías. Eso. Eso es un reforzador arbitrario. Es algo que otorgamos y que con eso estamos buscando que ese buen comportamiento permanezca. Aquí en la psicología a eso le llamamos economía de fichas. Es una manera de intervenir. Pero ¿qué pasa? Claramente no vamos a acostumbrar a nuestros hijos toda la vida a que sean premiados para portarse bien, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad con los reforzadores arbitrarios. Hay que buscar que lo que vamos a incentivar desde la terapia de activación conductual, perdónenme, no son los reforzadores arbitrarios. Sí los podemos otorgar, claro que sí, pero hay que tener cuidado porque son, por así decirlo, artificiales. No me generan una respuesta duradera en el tiempo. Depende de que yo lo administre o no. Y va a llegar un momento en donde, por ejemplo, sus hijos ya no les van a pedir que vayamos a cine, sino que les van a pedir, bueno, entonces dame dinero. Y ese dinero, por ejemplo, va a seguir aumentando. Ya no me basta $1. Necesito en la próxima $10, ¿sí?
Los reforzadores arbitrarios, al no ser una consecuencia directa de la conducta, van perdiendo la capacidad para generar motivación, cosa que no pasaría, por ejemplo, cuando ustedes hacen ejercicio, cuando ustedes besan a su pareja, cuando ustedes ven algo que les conmueve y, por ejemplo, les despierta, perdón, sensaciones agradables. A eso es lo que tenemos que apuntar, que el sujeto se conecte con sus reforzadores naturales. ¿Y cómo lo hacemos? Activándolo con conductas cuya consecuencia sea el bienestar. ¿Eso de qué depende? De lo que el sujeto en su escala hedonista, como le vamos a llamar, o en su escala de lo que le gusta, le da sentido, le conecta con la vida, elija y nos cuente. Si yo le digo, por ejemplo, a José María, te voy a llevar a cine el próximo fin de semana. Puede que José María me diga, pero es que a mí el cine no me gusta. Ok, entonces, ¿a ti qué te gustaría hacer? Ah, mira, es que yo prefiero el teatro. El cine no me gusta tanto, prefiero que lo veamos en vivo. Así es como lo vamos a ir realizando en la práctica. Hay que aterrizar esa teoría a el escenario real y así es como funciona realmente este tipo de circunstancias. Hasta aquí, compañeros, ¿tenemos alguna duda? ¿Vamos claros? Ok, dame un ejemplo, Teodoro, ¿cómo se convertiría un reforzador arbitrario en un reforzador natural? Porque si es arbitrario es porque tú lo otorgas, no es consecuencia directa del hecho. Tienes que intervenir. Exacto. Eso es lo que no queremos, acostumbrar a que la motivación venga de afuera, por ejemplo. ¿Cómo va a suceder si a mi hijo le sigo premiando por hacer lo que debería hacer? Va a haber un momento en donde yo no puedo sostener esas recompensas, sino que ya se creó el hábito, ya es, perdónenme, ya es constante en el comportamiento. Entonces, ¿qué hago? Voy retirando de a poco los reforzadores arbitrarios. ¿Y qué toma su lugar? Un reforzador natural. ¿Cuál sería? El hecho de que ya mi hijo, cuando organiza la cama, se sienta bien porque logró algo, por ejemplo. Y eso hace que se sienta responsable, que gane independencia, que gane autonomía. Y eso se siente bien. Conforme uno va creciendo, uno dice, oye, fui capaz de tener mi cuarto organizado, de lavar mi ropa, de cocinar sin ayuda. Ese es el reforzador natural. Exacto, Lorenza. Exacto. Es algo que debemos ir manejando. Aquí no vamos a ver economía de fichas, pero vamos a entender cómo funcionan los reforzadores arbitrarios. Y de hecho, ustedes se van a dar cuenta que en este enfoque y en esta terapia de activación conductual no es algo que otorguemos como tal, ya sea, por ejemplo, de forma material, sino a través del discurso. Cuando yo les digo a ustedes, Lorenza, muy bien, te fue muy bien en el examen. Si eso no hace parte, por ejemplo, de mi estilo como docente, ¿ustedes qué creerían? ¿Qué notarían en ese? Lorenza, te fue muy bien, te felicito. ¿Qué intuyen? ¿O cómo les hace sentir recibir eso cuando no es usual en mí? Puede que motivada, Paloma, pero es más bien hacia lo que dice Andrés. Si ustedes saben que ese no es mi estilo,
Por ejemplo, miren que yo soy de pronto con ustedes muy de acercarme, escucharlos, a sentir con la cabeza, ¿no? Algunos de ustedes tendrá su estilo propio, por ejemplo, como terapeuta, como padre, como madre, como hijo, en sus diferentes roles. Hola, Ruth. Lo que van a sentir es que eso es fingido, que no es propio del ambiente, no es propio del escenario. Es como si a ustedes viniera algún familiar o amigo que no ven hace mucho y ese familiar o amigo les dice, tengo tanto sin verte, me alegra tanto verte, estoy feliz de estar aquí contigo, cuando nunca hacía eso. ¿Qué sentirían ustedes? Se sentiría súper incómodo y extraño, ¿no? Porque después de tanto tiempo y con esa tónica. Exacto. Ese es el peligro de los reforzadores arbitrarios en la terapia de activación conductual, que no van a ser objetos que demos, va a ser en la manera en cómo intervenimos. Por eso hay que medirlos muy bien. Si no es algo propio de ustedes, si no es algo propio de la dinámica que han construido con el consultante, no va a surtir efecto. Va a pasar lo contrario. Por ejemplo, va a dejar de ir. Va a decir, esta persona lo que quiere es lograr algo y realmente no está siendo honesta y transparente. No quiero volver con él o con ella. Entonces, mantengamos, ojalá, eso lo vamos a ver ahorita más tarde, pero mantengamos, ojalá, nuestras intervenciones y los reforzadores que se den durante el proceso dentro de los naturales. Los arbitrarios hay que manejarlos, está bien, pero hay que manejarlos. Ya después les contaré un poquito de eso. ¿Quién nos ayudaría, por favor, leyendo? Aquí tienen ustedes las intervenciones que se llevan a cabo en la terapia de activación conductual. No es simplemente llevar unas sesiones sin unos objetivos o sin unas formas de hacerlo. Se hace con base en este protocolo que están viendo ustedes en la pantalla. Esto es la terapia de activación conductual. ¿Quién nos ayudaría, por favor, leyéndolos? Ángela, gracias. Buenas tardes, profe. Bueno, técnicas de intervención. Primero, la programación y estructuración de actividades. Segundo, la solución de problemas. Tercero, el reforzamiento positivo o directo. Cuarto, el desvanecimiento. Quinto, el entrenamiento en habilidades sociales. Sexto, los métodos para facilitar un contacto directo con la experiencia. Gracias, Ángela, perfecto. Bien, voy a explicarles brevemente y después vamos a desglosarlas cada una de ellas. La programación y estructuración de actividades entra dentro de las plantillas que yo les voy a, y que en conjunto con la CLEP les vamos a facilitar para quienes deseen adquirirlas. Y hacen referencia a la manera en cómo vamos a medir lo que llamamos, compañeros, indicadores de progreso. Les pongo un ejemplo. Vuelvo al ejemplo del gimnasio porque de pronto es lo más aterrizado a nuestra cotidianidad. Quienes deseen perder peso en el gimnasio, ¿qué es lo primero que deben saber antes de arrancar con el proceso? O quienes deseen ganar peso, alimentación. ¿Y qué más? ¿Cuál es el referente para saber si yo voy a tener progreso o no? El peso. Eso es un aspecto o una variable cuantificable, ¿sí? ¿Cómo mido yo el progreso? ¿Cómo me queda la ropa? ¿El nivel de energía que tengo?
cómo me desempeño en mis actividades. Por ejemplo, si yo tenía obesidad mórbida y no me podía desplazar solo, no me podía agachar, me ahogaba cuando caminaba y cuando hablaba. Ahora que ya no tengo eso, esos son indicadores de progreso. Un examen de sangre donde mis niveles de colesterol, de triglicéridos, de glicemia están adecuados. Perfecto, otro indicador de progreso. Pero inicialmente, ¿qué es lo más usual? Que yo mire en qué peso estoy y conforme a eso voy viendo si hay avances. Y voy perdiendo kilos o voy ganando. Aquí, con la terapia de activación conductual, hagamos la analogía. Una persona probablemente que esté viviendo un momento de depresión en su vida, es muy probable que gracias a lo que llamábamos evitación experiencial, no desarrolle muchas actividades que tengan sentido en su día. Es más, tengan o no sentido para él o ella. Probablemente esté en una tónica de pasividad, de inactividad. ¿Cuáles pueden ser el número de tareas por día? A veces incluso 0. Piensen en alguien que no se levanta de cama. Estoy hablándoles de una depresión mayor, probablemente. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ayudarle a hacer? Programar, planear, estipular a través de un cronograma esas actividades que va a realizar. Evangelina, ¿qué pasa cuando tienes hipotiroidismo, sobrepeso, pero también estás deprimido? Pues hemos entendido que el proceso con las condiciones de salud física, la gran mayoría de las veces debe ayudarse de un proceso también psicológico. Y eso implica, por ejemplo, hábitos de vida saludables, establecer rutinas que incluyan el disfrute de ciertas actividades. Eso incluye planear, como lo estamos viendo aquí, por ejemplo, algo con lo que te ciñas a mejorar tus síntomas físicos, pero también, por consecuencia, tus síntomas en salud mental. ¿Y eso cómo se aborda? Proceso terapéutico, por ejemplo, involucrando actividad física, involucrando cambios en la alimentación, involucrando cambios en el día a día, en la rutina del sujeto, que es un poco lo que estamos aquí planteando. Justamente, justo así. Tiene toda la relación también. Es lo que decíamos, ¿no? Alguien con hipotiroidismo, si yo no conozco esos antecedentes o ese diagnóstico que tiene, voy a confundirlo con asociado a síntomas de depresión, ¿sí? Más bien, lo más probable es que esa persona requiera del manejo de los síntomas del hipotiroidismo y hay que entender que quizá es lo que facilite que esos síntomas en estado de ánimo se manifiesten. Si yo controlo eso con el aspecto farmacológico para la tiroides, es probable que los síntomas remitan. Es probable. Y pues es un trabajo interdisciplinar, como dice Natalia. No siempre va a ser necesario, por ejemplo, acudir a psicoterapia. Si la persona tiene los síntomas de la enfermedad y hay mejora, y mejora su estilo de vida y calidad de vida, va, por ejemplo, con el nutricionista, con el endocrinólogo, si se necesita, con el psiquiatra, con el psicólogo y pues con el médico, claramente va a ser como su principal aliado. Sí, Elena, exactamente, exacto. Bien, entonces, eso es lo que vamos a plantear. Vamos a pasar de la pasividad a una actividad, pero actividad con sentido, con un propósito claro. Eso nos va a llevar a que la persona también necesite un entrenamiento en resolución de problemas. Perdón. Alguien que ha caído en la habitación experiencial, y no hablo de días, hablo de semanas, meses, años,
Cualquier problema que se le presente, por pequeño que sea o grande, va a representarle probablemente un reto, a diferencia de alguien que no tiende a evitar. Ejemplo, si esta persona nos cuenta que ha perdido, por ejemplo, la relación con su pareja y lo que hace es buscar evitar tener esa conversación incómoda y esa conversación difícil para decidir qué hacer en la relación, para decidir, por ejemplo, pedir disculpas si fue su error o pedirle disculpas a alguien más si fue su error. Probablemente lo que va a hacer es que va a posponerlo o no lo va a realizar. ¿Qué significa eso? Una dificultad para resolver problemas a futuro. Listo. Y si eso se cronifica, tendremos a alguien que no puede hacerle frente a la vida, incluso en las decisiones más pequeñas. Por eso le ayudamos a aprender nuevamente a resolver problemas. El reforzamiento positivo directo. ¿Eso cómo se hace? Por ejemplo, esta persona, imagínense que va a todas las sesiones, cumple con todas las tareas. Le pido los registros todas las semanas. Y resulta que de a poco dejo de pedírselos para revisarlos. Dejo de preguntarle cómo estuvo tu semana. Cuéntame qué se te dificultó, cuéntame qué lograste. ¿Qué es lo más probable que haga la persona si nota eso? ¿Qué cree? Se desanima y ya no va a ir todas las sesiones a contarme cuáles fueron los avances. El hecho de que yo le pregunte, que le pida el registro, que lo revisemos, que hablemos de tarea por tarea, cómo lo desempeñó, es un refuerzo en sí. Le motivo a que lo haga, porque le estoy revisando, pero no para calificarle, sino porque le cuento que me estoy interesando por él o por ella, que me interesa saber qué avances tuvo o si no los tuvo, cómo puedo apoyar, cómo le puedo ayudar. Eso es un refuerzo directo y no se nos puede pasar. Les mostraré un poco después, pero es uno de los principios fundamentales de esta terapia. De allí parte, entonces, que si esto se sostiene en el tiempo, es probable que el sujeto en algún momento ya no nos necesite de la misma forma. Alguien con una depresión severa, ideas de muerte, intentos suicidas, ¿cuántas veces a la semana mínimo creen ustedes que podría ir, por ejemplo, a psicoterapia? Y mínimo unas 2, ¿cierto? Pero imagínense que los indicadores de progreso de los que hablamos al inicio empiezan a mostrar que hay avances. La ideación suicida pasó, está mucho más activado, está muy adherente al tratamiento, cuenta con una red de apoyo, está aprendiendo a resolver problemas y ya me ha demostrado que lo puede hacer. Entonces, va a llegar un momento en donde yo no me voy a ver con la persona 2 veces a la semana. Me voy a ver con ella quizá una vez a la semana o después cada 10 o 15 días. A eso le llamamos, entre otras cosas, desvanecimiento. Cuando yo voy progresivamente retirando la ayuda. ¿Para qué? Para que la persona no dependa de mí como terapeuta. Tiene que activarse él mismo con sus propios recursos. Yo puedo guiarlo, pero yo no soy quien va a sostener el proceso solo. Y si le damos la posibilidad de ir desvaneciendo las ayudas,
nos va a demostrar efectivamente si puede o no con esa nueva condición. Claro, el desvanecimiento para ustedes, ¿lo habían escuchado antes? ¿O es nuevo para ustedes? Ok. Les confieso que a mí me costó, no Ruth, porque la extinción sería la eliminación permanente y no necesariamente eh, el quitar la ayuda, ¿sí? Sino que el desvanecimiento hace referencia a el proceso terapéutico. La extinción hace referencia a las conductas que quiero extinguir, que quiero dejar de que el sujeto presente. Otro ejemplo. ¿Ustedes han visto un bastón o un andador que usan, por ejemplo, las personas que tienen movilidad reducida o que tuvieron un accidente y se están recuperando? Vale. Ese bastón, inicialmente la persona lo usa para todo, ¿cierto? Para caminar, para ir al baño, para salir, para bajar escaleras, etc. El andador, igual, no lo quita para dar ni un solo paso, porque si lo hace, probablemente sus músculos le fallen, no va a tener estabilidad, se está recuperando de una lesión, pueden ser muchas cosas. Si yo le hago rehabilitación a esa persona física, y si esa persona empieza a fortalecer los músculos de las piernas, de la espalda, de los brazos, en algún momento ya no va a necesitar el andador, sino que se puede cambiar a un bastón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya maneja mucho mejor el peso de su cuerpo para caminar. Conforme pasen las semanas o los meses, ya no va a requerir del bastón. De pronto se puede ayudar con una persona que le ayude a levantarse, pero va a aprender a caminar. Lento, quizá un poco torpe, pero va a caminar. Eso es el desvanecimiento, en otras palabras. No podemos ser bastón todo el tiempo. La persona debe aprender a caminar y la terapia debe enseñar a cómo caminar, pero no hacer que dependas de ello o de ella para hacerlo. ¿Más claro, Redmi? Bien. Entrenamiento en habilidades sociales, similar a lo que hablábamos con resolución de problemas. Evitar las relaciones sociales es un problema a largo plazo. Implica que me voy a quedar posiblemente sin una red de apoyo, implica que no voy a tener fuentes de reforzamiento afuera, no voy a tener a quien ir a contarle lo que me pasó hoy, no voy a tener a quien ir a pedirle que salgamos por un café, no voy a tener con quién ir de pronto a hacer trámites cuando eso me abruma y me genera mucha dificultad porque llevo años sin salir de casa. Miren qué decisiones tan sencillas, aspectos que de pronto damos por sentado para alguien que ha estado gran parte de su vida evitando hacerlo, es una tarea gigante y que genera mucho, mucho malestar. Hay que enseñar a la persona a volver a reentrenar habilidades sociales. Que cuando haya un problema no lo evite. Que cuando haya una dificultad que se deba hablar, no la evite. Que la pueda afrontar de la mejor forma, pero siendo asertivo o asertivo. Y, por supuesto, clara consecuencia de todos, perdónenme, de todos estos elementos va a ser el hecho de que se va a conectar con la experiencia directa. Ejemplo clarísimo de esto. Ustedes han visto personas que, por ejemplo, viven su vida a través de las redes sociales, que quizás no salen a comer, pero se quedan viendo videos de cómo las personas comen por horas.
Han visto personas que, por ejemplo, no van a un parque o a la naturaleza, pero pueden estar horas enteras oyendo sonidos de naturaleza. Eso no es algo malo como tal, no es algo que te genere problemas como tal. Pero si yo tengo la posibilidad de salir, ir a un parque y vivir la experiencia directamente, los beneficios van a ser mucho mayores que si de alguna forma dejo de evitar la experiencia. ¿Qué hay que instar a que la persona haga? Que se conecte con las fuentes directas del bienestar, no a través de una prueba, no a través de una simulación. Hay que empezar a motivarle a vivir la vida fuera de su comodidad, de su zona de confort. Por más difícil que le sea, eso es lo que le permite habitar la vida. No hay otra forma. Realmente no sería lo ideal. Ok, para que veamos eso, cómo se planifica, un ejemplo que yo les quise traer, y si lo quieren revisar, debajo está la referencia, es este programa que ven acá. Este programa fue realizado con unos estudiantes universitarios que estaban presentando sintomatología depresiva y ansiosa. ¿Qué se hizo? Se planeó un programa de terapia de activación conductual. Y miren cómo se maneja. ¿Quién nos ayudaría, por favor, leyendo el punto 1, 2 y 3, si es tan amable? Yo les voy explicando. Ángela, gracias. Adelante. Punto 1. Evaluación conductual. Realizar el análisis funcional de la conducta de los participantes de manera individual mediante el modelo ABC del análisis conductual. Segundo, áreas de vida, valores y actividades. Dar a conocer a los participantes la estrategia de trabajo durante la terapia. Modificar su actividad. Hacer que los participantes identifiquen actividades acordes con sus valores de vida. Tercero, programación y estructuración de actividades. Dar a conocer a los participantes cómo iniciar la activación conductual. Escoger una de las actividades identificadas en el módulo anterior y dar los pasos que se requieren para realizarla, además de especificar el horario, lugar, duración, etcétera, de la actividad. Finalmente, programar el primer paso en la agenda de actividades. Ángela, súper. Bueno, entonces, fíjense, ¿a qué nos remitiremos? Y esta es la forma como ustedes van a ver que se replica más o menos el modelo, ¿sí? Una forma muy puntual es primero saber con qué estoy trabajando, qué es lo que presentan esos sujetos, cuál es la conducta problema, qué es lo que la antecede o qué es lo que la precipita, la causa, y además, qué es lo que la mantiene en el tiempo. Para eso yo hago lo que Ángela nos leyó de primero, una evaluación conductual. Segundo, ¿qué tengo que evaluar entonces? Primero, tengo que comentarle a la persona qué es lo que vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Segundo, no voy a sugerirles algo que para ellos, recuerden, no sea un reforzado o no presente algún tipo de, por así decirlo, conducta apetecible necesariamente. Claro, habrá actividades que sí o sí tengan que hacer, así no las disfruten, pero habrá otras que yo necesito conocer en el sujeto para saber qué es lo que le da motivación y qué es lo que le orienta. A eso le vamos a llamar identificar actividades acordes con sus valores. Para eso también les vamos a dar la plantilla a los que deseen adquirirla. Listo, yo después se las explico. Y conforme sé eso, entonces hay que escoger, por ejemplo, qué actividades se va a desempeñar.
Si yo le doy una lista de actividades, probablemente se me va a saturar. Esta persona, miren que además son personas con tendencia a la ansiedad, en el ejemplo que estamos viendo. Si yo le doy muchas opciones, se me va a saturar probablemente. Tengo que ser un poquito más directivo y puedo ofertarle de las 100 opciones, las 4 que le sean más relevantes. Bien, de esas 4 que eligió, vamos a establecer entonces en qué horario lo va a hacer, cuántos días a la semana, cuánto va a durar haciéndolo y asigno la primera actividad formalmente. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Quién nos ayuda con 4, 5 y 6? Por Kilian y gracias. Bien, relajación, objetivo, hacer que los participantes aprendan estrategias de relajación como respiración diafragmática, relajación muscular progresiva e imaginación guiada para usarlas en las situaciones anteriormente identificadas y como parte de sus hábitos. Higiene del sueño, objetivo, psicoeducar a los participantes sobre la importancia de una buena calidad de sueño, las consecuencias de no dormir bien, así como conductas específicas que pueden implementar como hábitos para mejorar su calidad del sueño. Y la número 6, solución de problemas y contrarrestar la evitación, cuyo objetivo es hacer que los participantes identifiquen sus conductas evitativas e implementen estrategias para solucionarlas, para lo cual se emplea el modelo de solución de problemas. Excelente, Kilian, gracias. Muy bien, entonces fíjense que el modelo también permite un poquito de flexibilidad. ¿De qué? Dependiendo de las necesidades de la persona. Si estoy hablando de alguien con ansiedad y depresión, es probable que tenga afectaciones en sueño. Es probable que tenga afectaciones en eh, la manera de cómo afronta los problemas y eso hace que se tense, que esté todo el tiempo bajo mucho estrés, que me hable de que no logra relajar su cuerpo ni su mente, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Además de la programación de actividades, recuerden que no es activar por activar, necesito darle estrategias para hacerle frente a la vida. A cualquier problema que venga en la vida, la persona debería poder de alguna manera tener algunas estrategias para intentar mitigar el impacto emocional de eso. ¿Cómo lo hago? Sigo educando, entrenamiento en técnicas de regulación emocional, entrenamiento en técnicas de relajación. Esto es solo un ejemplo, hay muchas. Hay programas que incluyen mindfulness, por ejemplo, para quienes les guste un poco sobre esa onda. Y también tener en cuenta que seguramente cuando empiezo a trabajar desde esta perspectiva, el sujeto como consecuencia va a empezar a contrarrestar la evitación. Sí, Natalia, claro, depende del caso, pero por ejemplo, dentro de la programación de actividades incluiríamos una rutina para irse a dormir, una rutina a la hora de despertar y el sujeto cuando inicia a tener un poco más de estructura en su día, va regulando también los estados de eh, alteración de sueño. Te pongo un caso. Imagínate que esta persona quedaba en cama todo el día, así no estuviera durmiendo, pero se quedaba en la cama todo el día. Seguro cuando llegue la noche no va a querer dormir. Si yo le empiezo a otorgar una rutina y le doy actividades para que haga fuera de su cama, las empiece a implementar y además ya no tiene un nivel tan alto de estrés, por ejemplo,
indirectamente todo eso va a ir afectando en la forma en cómo el sujeto va a descansar en la noche. Ya si es como tú lo dices, totalmente una afectación severa del sueño, primeramente necesito tratar eso y seguro va a ser en compañía de mis compañeros psiquiatras. Totalmente. Así es. Y las pautas de higiene del sueño, eh, por ejemplo, el inicio de cualquier tratamiento también se van a abordar. Pero sí, depende, como les decía, es un modelo flexible. Esto porque fue aplicado a esos estudiantes, seguramente en esa población, porque era algo grupal, identificaron que las afectaciones de sueño no eran severas. Eso es lo valioso de esto, que cuando uno hace una evaluación al inicio de las consultas y del proceso, uno se da cuenta de qué es lo que va a trabajar. Para eso hacemos análisis funcional. Claro que sí. Hola, Ninfa. No, Ninfa, no siempre, pero en la mayoría de los casos, si hablamos sobre todo de depresión moderada, severa, donde probablemente haya también ideación suicida o ideas pasivas de muerte, donde hay afectaciones importantes que no se resuelven únicamente con psicoterapia. Yo necesito en la gran mayoría de los casos apoyarme de farmacología. Sí. Y dentro de las intervenciones, si ustedes buscan en los modelos más eficaces o que tienen más evidencia en la actualidad, entre ellos está el apoyo con fármacos en conjunto con la psicoterapia, específicamente con terapia de activación conductual o la terapia cognitivo-conductual. Para este tipo de casos, porque sobre todo depresiones muy resistentes o que no remiten con el tiempo, son depresiones severas, la gran mayoría. O por ejemplo, mira aquí, se aplicó a una población que tenía una comorbilidad. Seguro había, por ejemplo, características mixtas de ansiedad y depresión. Y en ese tipo de casos es muy viable que haya también apoyo desde psiquiatría. Claro. A ti, muchas gracias. Okay, entonces, eso es un bosquejo. Ahora vamos a ver eso, cómo se implementa. Vimos, por así decirlo, el contorno. Vamos al ensayo, vamos a la práctica. ¿Quién nos ayuda leyendo los principios número 1 y 2? Por favor. Aló. Adelante. Buenos días, maestra. Principios fundamentales. La clave para cambiar cómo se sienten las personas estriba en ayudarles a cambiar lo que hacen. 2. Distintos cambios vitales pueden llevar a la depresión y las estrategias inmediatas que se emplean para afrontarlos pueden bloquear indefinidamente a las personas. Ya, Paloma, muy bien. Les voy a explicar uno por uno, así que si no lo entienden por ahora, vamos hasta ahí. ¿Quién nos ayuda con 3, 4 y 5, por favor? Ricardo, gracias. A ver si hoy podemos, ojalá. Bueno, Ricardo, creo que no. Sigue intentando. Tengo fe de que vamos a poder. ¿Listo? Gloria. Gloria, ya puedes hablar. Hey, Gloria, Buenas tampoco. tardes. Buenas Ya. tardes.
Sí, Te es oigo. el número 3, ¿verdad? 3, 4 y 5. Sí. Número 3. La pista que ayuda a averiguar qué será antidepresiva para un cliente en particular estriba es saber qué precede y qué sigue a las conductas importantes. Número 4. Hay que estructurar y programar actividades de acuerdo con un plan, con un estado de ánimo. Número 5. El cambio resultará más fácil si se empieza muy poco a poco. Gloria, súper. Qué bueno oírte. Gracias. 6, 7 y 8. ¿Quién nos ayuda, por favor? Daniela, gracias. Dale en el microfonito, Daniela. Te debería dejar. Listo. Voy con Paloma mientras Daniela soluciona. 6. Deben priorizarse las actividades que tendrán un reforzamiento natural. 7. El terapeuta debe actuar como un entrenador. 8. Hay que insistir en mantener una aproximación empírica de solución de problemas y reconocer que cualquier resultado puede ser útil. Perfecto. Y voy a leer yo, gracias a todos. Voy a leer yo el 9 y el 10. Subraye el 9 y por favor llévenselo como énfasis. ¿Sí? Gran parte de las cosas que mantienen la depresión es que yo en mi mente busco todas las soluciones. Todas me parecen maravillosas. Todas parecen viables, pero al momento de ejecutar no lo hago. No puedo. ¿Qué nos dice el principio? No solo hables, actúa. Y 10. El terapeuta debe trabajar para solucionar las barreras que actualmente preceden a la activación o las que posiblemente aparecerán. Listo. Vamos a explicar una por una en estos minutos que nos quedan de clase. Para quienes llegaron después, les recuerdo, hoy por este tema de salud vamos a tener hora y media. Entonces, vamos hasta las 2:30, más o menos, 2:40. El día lunes vamos con horario full y todas las siguientes clases también. Vamos a tener nuestro horario ya normal, espero. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a ver el principio número 1. Voy a pedirles que saquen su libreta porque esto tiene parte práctica y parte teórica. Tengan la mano. Principio número 1 que nos dice, la clave para cambiar entonces el estado de ánimo de las personas es ayudarles a cambiar lo que hacen. Ya lo explicamos bastante, pero voy a retomarlo para quienes no pudieron estar. Si yo espero a que la motivación venga para cambiar lo que hago en mi día a día, probablemente la motivación nunca llegue. Y segundo, no voy a ver resultados porque no estoy cambiando mi realidad. ¿Eso qué hace? Que el ciclo se repite. Me siento mal porque no veo cambios. Siento que yo mismo estoy ocasionando ese problema. Veo que esto no tiene una solución. Y realmente lo que se entiende aquí es que aunque haya o no motivación, eso se podrá generar después. ¿Cómo se genera? O como si tuviéramos una maquinita, una máquina que expende motivación, haciendo cosas que me motiven, haciendo cosas que me hagan sentir bien, haciendo cosas que en otro escenario, aunque sean difíciles, aunque no me gusten,
Si yo no logro cosas en mi vida, difícilmente voy a sentir que estoy avanzando. Entonces, no esperemos a que la motivación aparezca. Eso va a demorar probablemente mucho tiempo. La motivación para que aparezca necesita ser activada, no aparece por arte de magia, como sucede, por ejemplo, algunas personas, no sé si ustedes lo han visto, los artistas o las personas que se dedican al arte suelen decir mucho que la inspiración aparece un día cualquiera haciendo cualquier cosa. Con la motivación no funciona tan así. Necesito darle empujoncitos. Y de hecho les voy a dar un ejemplo claro de eso. Ustedes manejan, tienen automóvil o camioneta o coche, como le llaman en sus países. Cuando uno se sube al carro, imagínense que en la mañana está muy fría, hay mucha lluvia, mucha niebla, hay una temperatura muy baja. ¿Qué suele hacer alguien apenas se sube al carro? Es lo primerito con esas condiciones. Calefacción, encender luces, bien. Hay veces que hay que esperar a que el carro se caliente un poco para empezar a andar, ¿cierto? Traduzcámoslo a los términos de la motivación. Hay días donde ustedes van a sentir que llegan tarde al trabajo y no se van a quedar necesariamente esperando a que el carro se caliente, a prender la calefacción, acomodarse. Hay momentos donde simplemente hay que subirse al auto y hay que arrancar. Así funciona la motivación. Si yo me siento a esperar que venga, no tengo garantía de que eso suceda. Entonces, recordemos el principio fundamental. A eso le llamamos actuar de afuera hacia adentro. Afuera, acción. Adentro, motivación. Acción es igual a motivación. Lograr es igual a motivación. Moverme es igual a sentir que estoy viendo cambios, así no los haya. Me siento involucrado en mi vida y eso es lo que la depresión me quita. Me hace sentir que yo soy un espectador de mi vida. Segundo principio, esos cambios en la vida que todos sin excepción tenemos, pueden llevar a la depresión. Y las estrategias que yo use para afrontar esos cambios es lo que me mantiene atorado en la depresión. Miren, vamos a hacer una diferenciación a partir de ahora para que ustedes y todos podamos comprender por qué algunos problemas pesan más que otros y por qué algunos de esos problemas les pesan más que a otros. ¿Sí? Voy a mostrárselos aquí. Perdónenme. Nosotros tenemos algo llamado en la vida problemas primarios. Los problemas primarios, ¿qué son? Aspectos que ustedes no van a poder controlar y que son los que probablemente van a estar antes de que la depresión se acerque. Es decir, son factores precipitantes, disparadores, como lo vimos hace unos días. ¿Qué significa un problema primario en nuestro contexto? Piensen en Latinoamérica. Latinoamérica, ¿qué problemas tiene en todos sus países? ¿Qué problemas hay a nivel de sociedad? Que todos además compartimos. Policía. Política. Ok, las Fuerzas Armadas de pronto se decía, bueno, ¿qué habrá sido? Desempleo, violencia, un sistema de salud precario, barreras de acceso a salud mental, inseguridad, ¿cierto? Conflicto armado, pandillas, expendio de drogas, narcotráfico.
corrupción, que yo no pueda confiar en el sistema de protección, por ejemplo. En fin, bajos salarios, desempleo, lo que ustedes quieran. Latinoamérica sabe muy bien de problemas primarios. Muy bien. Los vivimos todos los días. Entonces, ¿qué son? Aspectos que no están bajo nuestro control, que nos van a afectar. Se entienden como que generan depresión, entre otros factores. Recuerden que es multifactorial, pero son un componente que posibilita que la depresión aparezca. Alguien que crece sin oportunidades en la vida, que no puede escalar y aspirar a un mejor salario, que no puede escalar en su ambiente social, que no es reconocido por su familia, que además tiene que luchar con problemas de salud o salud crónica porque no tiene cómo pagar un seguro. Alguien que tiene, por ejemplo, problemas asociados a salud mental y no puede costearse una terapia. Esos son problemas primarios. ¿Mm? Y eso que genera que yo busque algún tipo de estrategia para hacerle frente. ¿Cómo lo vamos a ver en el día a día? Nuestros países, especialmente Latinoamérica, por ejemplo, bebemos mucho desde edades muy tempranas. Eso es un problema secundario. La estrategia para hacerle frente a una vida que no me puedo costear, que no puedo entender, que además no es una calidad de vida, en algún momento puede que me lleve al alcoholismo. ¿Cómo puede que no? Exacto, Teodoro. Me puede llevar, por ejemplo, a el desempleo informal. Y ese desempleo informal, ¿qué implicaría? Que de hecho es lo que tenemos nosotros por ejemplo, en Colombia tenemos una alta tasa de desempleo informal, lastimosamente. ¿Qué implica? Que va a haber un momento en donde yo veo que, por ejemplo, eso no tiene los resultados que yo quisiera. Volvemos a la indefensión aprendida, que por más que yo me esfuerce, no siento que eso tenga un reflejo positivo en mi vida. A ver, voy a leerlos aquí. Sí, Ruth, exacto, exacto. El problema secundario es lo que tú haces con el problema primario. ¿Y por qué hablamos de problema? Porque es una estrategia. Lore, no se escucha entrecortado, soy yo, perdón. El problema secundario es tu estrategia, pero desadaptativa para hacerle frente al problema primario. Por eso se llama problema secundario. Es consecuencia de las maneras en cómo tú afrontas, pero en este caso evitas hacerle frente a lo que te genera eso. ¿Qué hago yo entonces? Pues si ya me han mostrado que en mi contexto no puedo escalar, no voy a salir a buscar empleo, no voy a querer estudiar más. Si ya me han mostrado que, por ejemplo, las familias se separan, se divorcian y cada vez hay más violencia intrafamiliar, probablemente yo ni siquiera quiera buscar pareja. Y si la tengo, probablemente me va a costar mucho, en algunos casos, llegar a enfrentar los problemas de manera adaptativa. Porque miren que lo que me da mi contexto es algo diferente, me enseña algo diferente. Eso es lo importante de saber cuál es el contexto del sujeto. Si yo sé que su vida ha estado atravesado por estos problemas primarios, ya veo por qué ha buscado alguna forma desadaptativa, sí, pero ha sido su forma para hacerle hincapié a la situación. ¿No le está sirviendo? Claramente no. Y eso es lo que vamos a trabajar con él o con ella. ¿Qué predominan todos ellos? En dormir en exceso, en buscar alcohol, en no buscar trabajo, en no buscar pareja, en ver televisión todo el día.
la evitación experiencial. Listo. ¿Entendido principio número 1 y 2 hasta acá? Son principios que, si se dan cuenta, son transversales a la terapia. No es que los vayamos a aplicar uno por uno en el proceso. Tienen que sustentar la terapia como tal. No pueden dejar de existir en la terapia. Por eso se llaman principios. Y voy a detenerme en este sé que lo han estado esperando. Sé que la mayoría quizá lo maneja o la mayoría quizá no. Entonces, los minutos que nos quedan de clase, voy a pedirles que alisten el caso que teníamos ayer y lo vamos a usar acá, ¿vale? Todos claros en cuál era el caso de Daniel que Margarita les compartió. Gracias, lo vamos a usar ahora. Pilas y presten atención aquí entonces para que les quede bien, bien claro. ¿Cómo identifico yo qué es lo que voy a trabajar? ¿Cómo oriento el proceso? ¿Cómo sé qué es lo antidepresivo para alguien y para alguien no? Tengo que descubrir cómo se conformó esa conducta problema, de qué carencia, de qué dificultad surgió. Y para eso yo necesito estudiar o analizar la situación completa. A eso le vamos a llamar análisis funcional de la conducta. Más allá de ver cómo topográficamente se ve la depresión, es decir, qué la causó, cuál es la conducta y qué la mantiene, necesito saber para qué le sirve eso en ese contexto. Eso es lo que me ayuda a hacer el análisis funcional y les ayuda a crear una hipótesis. Con la hipótesis yo le explico a la persona por qué está en depresión, qué es lo que intuyo y creo que le puede haber llevado a ese momento. Y en estos casos, el hecho de que a mí me digan, no es tu culpa, miren, me devuelvo, no es tu culpa lo que pasa en tu contexto político, no es tu culpa que no consigas empleo en un sistema que es muy hostil con quienes están, por ejemplo, recién salidos del pregrado. No es tu culpa que tu familia haya tenido ciertas conductas de violencia. Pero si sabemos qué antecede a tu problema actual, vamos a poder acercarnos a qué puede solucionarte o alivianarte ese tipo de carga que sientes. ¿Qué necesito conocer? Anótenlo en sus libretas, por favor. Es el modelo que vamos a usar. Es el modelo más simple, más básico. Como yo les contaba, hay infinitas maneras de hacer análisis funcional. Modelo A, B, C. Antecedente A, B, behavior, que en este caso es conducta problema. B, consecuencia. C, A, B, C. Cuando yo le informo y le doy este tipo de educación al consultante o al cliente, como se le llama en este enfoque, entiende ahora la situación y genera aceptación. Si yo no le explico que lo que está pasando es un duelo, no va a aprender a aceptarlo. Va a creer que algo está mal con él o con ella, o que esto nunca va a pasar. En cambio, si yo le doy información clara, concisa de qué es esto, va a comprender y va a aceptar. Y para cambiar algo, yo primero necesito generar aceptación. No hay cambio sin aceptación, así de sencillo. Puede que sean cambios que haga para complacer al terapeuta o a su familia o a su pareja, pero eso no se va a sostener en el tiempo si no sabe qué le pasa. Exacto, es como dice Natalia, una psicoeducación sumamente efectiva, además.
Entonces, practiquemos y nos despedimos por hoy con el caso. Les voy a dar este casito para que lo hagamos aquí en clase. Y la tarea es que con el de Daniel hagan exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Clara la instrucción? Gracias. ¿Quién nos ayuda leyendo el caso de D? Recuerden que esto es un caso ficticio, ¿vale? No hay aquí nadie involucrado. Natalia, adelante. D, de 30 años, acaba de perder un trabajo. Se siente decepcionada con otras áreas de su vida. Tenía un perro al que cuidaba mucho y se enorgullecía de cuidado y atención que le daba. Por ejemplo, lo paseaba cada mañana temprano y por las tardes. Mientras estaba desempleada, llevaba a pasear al perro al parque más tarde en la mañana y se encontraba principalmente con madres que estaban con sus hijos o bebés. Empezó a dormir excesivamente, no salir, ver TV todo el día, no buscar trabajo, tomar alcohol. Debido a esto se sentía sola y fuera de lugar, y como tenía dificultad para levantarse temprano como antes, para pasear a su perro dejó de pasearlo por completo. Muy bien, gracias. Perfecto, entonces, primera pregunta que ustedes van a resolver, anótenlo en sus libretas o escríbanlo aquí en el chat. ¿Qué problemas primarios hay en el, perdónenme, en el caso de D? Me devuelvo. Betty, excelente. Pérdida de trabajo, ¿cierto? Eso es algo que de alguna forma, aunque ella hubiese querido, no iba a poder controlar. ¿Qué más? ¿Qué otro problema primario? Vamos a hacer como un paralelo. Problemas primarios, problemas secundarios, cambios en la vida, cambio en el ciclo evolutivo, por ejemplo. El perrito, Lore, exacto. ¿Qué fue lo que pasó con el perrito de Les pongo el caso nuevamente. Ok, pero el perrito entonces, y dejar de pasearlo, sería ¿qué cosa? ¿Primario o secundario? ¿Por qué? ¿Por qué dejar de pasear al perro es un problema secundario? Es evitación, exacto, exactamente. Y miren que el perro la motivaba, le daba sentido para ella. El hecho de ser dueña de ese perro era algo que le generaba bienestar. Muy bien. ¿Qué otro problema secundario ven? Hay varios. Hay varios. Dormir, gracias Paloma. Dormir en exceso, consumo de alcohol. Todas conductas, qué linda foto, Elena. Todas conductas de evitación, experiencia. Ver tele todo el día, por ejemplo, no salir. Ok. Y dejar de buscar trabajo. Muy bien, Neri. Ella las tiene todas. Sentirse sola y fuera de lugar, dice Ruth, es la consecuencia de la circunstancia de dejar de salir. Y de hecho, miren que ella se siente sola, pero es también porque ella misma se ha aislado de su contexto. No sale ni a hacer las compras, no sale a buscar trabajo. Probablemente el alcohol que ingiere quizá lo pide y no interactúa con el medio ni siquiera, ¿no?
dejó de levantarse temprano. Eso me hace creer que además ella podría tener, por ejemplo, algún tipo de problema de sueño. Sí, Andrés. Pero si quieren, esto va a estar en el material de estudio, pero pueden tomarle fotico porque es como aquí en Colombia le llamamos machete, como un cheat, como es lo que nos da la pista, ¿no? De sentir que ella no encaja porque tiene un perro y el resto bebés. Ok, Natalia, eso lo veremos más adelante. Chuleta, eso, Ruth, una chuleta. Es justo eso. Bien, vale. Lo que dice Natalia ya lo vamos a analizar. Entonces, ¿algún otro problema primario o secundario que haya que analizar? ¿Tienen todos ya? Vamos a ver si es cierto. Fíjense que ella está pasando por muchas más cosas que de alguna forma, creo que ustedes mencionaron con la palabra estrés. ¿Qué ocurre? El estrés, la insatisfacción, la muerte, son aspectos que no van a estar bajo el control de ella, que son del contexto, del ambiente, o que son automáticos, como por ejemplo las reacciones emocionales. ¿Qué problemas primarios tiene de los que ustedes mencionaron? Además, intuimos unas relaciones inestables, divorcio. Problemas secundarios, efectivamente los que ustedes dijeron, pero ¿cuál es el análisis que podemos hacer? Que gracias a que empezó a aislarse, ahora que reforzó el hecho de que se siguiera aislando, que se siente sola y que si sale, por ejemplo, se va a sentir fuera de lugar. Es la rumiación que ella hace. Además, como tenía dificultad para pasear al perro, prefirió sencillamente evitarlo. Entonces, ya no tiene fuentes de recompensa que la anclen a bienestar en su vida. Y ella misma cayó en el círculo de la evitación y reforzó la depresión o la mantiene con la evitación. No tiene reforzamientos. En ese paseo que hacía con el perro, probablemente hacía ejercicio. Segundo, seguro en ese paseo con el perro, ella se encontraba personas que le saludaban, le hablaban de su vida, cómo estás, cómo te ha ido, qué lindo está tu perro, me alegra, etcétera, etcétera. ¿Sí? La vida social que hace cualquiera de nosotros en un paseo, por ejemplo. Tercero, la luz solar, por ejemplo, algo que quizá demos por sentado, pero yo les contaba hace 2 días. La depresión estacional es real. Y el hecho de no recibir vitamina D del sol hace que yo en algún momento mi estado de ánimo baje también. Miren, incluso, miren lo más allá, en todo lo que hay detrás del salir a pasear el perro. Eso que implica que ella debía levantarse de la cama, que debía seguro bañarse, lavarse los dientes porque seguro iba a hablar con alguien, ¿no? Comer algo antes de salir a pasear al perro, ir a comprar la comida del perrito. Seguro llegaba hambriento, cansado, ¿no? Había que prever todo eso. Elegir la ropa que se iba a poner, quizá combinarla, ponerse algo que le gustara. O sea, todo lo que hay detrás de la decisión de no salir, no lo podemos dejar por visto. ¿Por qué? Porque es lo que ella deja de hacer. Va a llegar un momento en donde seguro de ni siquiera tiene ganas de lavarse los dientes. ¿Sí? Teodoro, totalmente. Si miramos, bueno, no les voy a dar pistas, pero tenlo ahí para
para lo siguiente. Claros en problemas primarios y secundarios con el ejemplo de D. ¿Qué les voy a pedir? Autocuidado, Lorenza. Háganlo con el caso de Daniel. Problemas primarios y secundarios. Finalizamos con esto. Entonces, volvemos al modelo ABC. Antecedente, conducta, problema, consecuencia. Ups, así les doy la respuesta. Bien, vamos a hacer entonces el análisis funcional de la conducta de D. Vamos a ubicar cuál es el antecedente, qué es lo que precede a la conducta problema, cuál sería, ustedes ya la dijeron, todos a su manera lo dijeron, y cuáles son las consecuencias. Teodoro ya nos contó unas consecuencias. Natalia tenía una hipótesis también de unas consecuencias. Vamos a ver si eso es así. Dios mío, perdón. Mi mouse está loquísimo. Vuelvo al caso. Análisis funcional. 5 minutos para eso. No se van a demorar más. Está digerible. No está tan complejo. Cualquier duda, avisa. ¿Qué antecede a la conducta problema? ¿Qué pasa justo antes de que la conducta problema suceda? La conducta problema la dijeron todos. ¿Y eso qué implica? ¿Qué consecuencias tiene? 5 minutos. Aquí Neriet tiene una hipótesis que podría ser que el perder el trabajo fue el antecedente. Puede que sí, pero fíjate, Neriet, que es uno de los antecedentes entonces. Hay otros. Háganlo a nivel general, les va a ser más sencillo. Elizabeth se siente decepcionada. Ok. Por ahí va otro de los antecedentes. Muy bien. Conducta problema. ¿Cuál sería en ese caso? Recuerden que la conducta no es necesariamente una cosa, sino que puede ser todo lo que engloba esas cosas. ¿Ve? Un minuto. Sí, Carolina, el perrito era un reforzador, claro. Era su fuente de bienestar entre varias de su bienestar primario. Lo que pasa es que ella dejó de salir por motivos que están arriba en el primer párrafo que quiero que ustedes desglosen y analicen. Y eso la llevó a que ya no quisiera pasear al perrito. Me gusta esa, compañero ordenador. Interesante. Listo. Bueno, les escuchamos. Antecedente, conducta, consecuencia. Cuéntenos, ¿qué vieron? Teodoro, muy bien. Muy buen análisis. ¿Alguien lo quiere compartir por micrófono? Son hipótesis. Láncense. Si se equivocan, no pasa nada.
Vale. ¿Alguien más tiene alguna apreciación por dar antes de yo mostrarles la respuesta? Asígnenlo por categoría. Recuerden, antecedente, respuesta, ¿cuál es? Conducta, problema, ¿cuál es la respuesta? Consecuencia, ¿cuál es la respuesta? Sepárenlo por áreas para que hagan el ejercicio de identificar cada uno. Sí, Elizabeth, claro, totalmente. Ver a otras mujeres con sus bebés, ¿qué es? ¿Es una conducta problema? ¿Es una consecuencia? ¿Es un antecedente? ¿Qué es? Teodoro, la desconexión de los valores, ¿qué es? Muy bien, muy buen análisis. Y no hemos llegado a valores. Elena, gracias. Sí, como antecedentes, yo estaba viendo, pues el más claro es que pierde el trabajo, ¿no? Pero ahí dice que ya se sentía insatisfecha con varias áreas de su vida. Entonces, eso también puede ser antecedentes. Las varias, el plural, son antecedentes. Deducimos que puede ser entre relación de pareja, por las reacciones en el parque, a su vida estancada en cuanto a relaciones. Y, ok, eso es lo que yo vi, esas dos. Y la conducta, consecuencia, creo que no es, el antecedente del trabajo no lo es todo, porque ahí dice que cuando se quedó desempleada, ella seguía paseando al perro. Entonces no es el factor más importante de su conducta. Entonces, hay esos antecedentes. Otro que vi es el tiempo en el que dice del perro. Tenía un perro. No dice tiene un perro. Entonces, bueno, soy muy analítica en el lenguaje, pero dije, bueno, posiblemente murió el perro o se lo quitaron o lo tuvo que llevar a algún otro lado, alguien lo recogió porque no lo atendía, no lo alimentaba. ¿Sí? O sea, si dejó de pasearlo, dejó de alimentarlo. Y si estaba ella acostada, sin salir, para mí es lógico que si no se atiende ella, no atiende al perro. Entonces ahí tiene esas conductas. La consecuencia, bueno, una, ya no tiene al perro que era su reforzador. Porque aunque estaba desempleada, eso le ayudaba. Entonces, para mí ese factor es muy, muy importante, la pérdida del reforzador. Y la consecuencia es pues quedarse encerrada y decayendo, ¿no? Decayendo. Es eso. Excelente, excelente, Elena. Muy buen análisis y valoro mucho que haya sido más allá de la información. Y de hecho tiene todo el sentido, ¿no? Probablemente su familia quizá vio esto y dijo, no, tenemos que quitarte al perro, tenemos que hacer algo con tu vida, ¿no? No puedes en este momento con esa responsabilidad. Puede ser una hipótesis viable. Vamos a ver la respuesta. Ustedes fueron más allá. Ustedes fueron más allá. Yo intenté dejarlo bien simple, bien sencillo, pero lo que ustedes decían es del todo cierto. Lo vamos a ver en profundidad. ¿Ok? Entonces, antecedente. En este caso, miren que lo que pasó y en realidad hubo un motivo o un cambio que hizo que ella, no sabemos por qué, esa es la hipótesis que ustedes entran después a hacer o que entramos a hacer, le generó la afectación mayor.
Ella ya venía, como decía Elena, de muy malas experiencias en muchos ámbitos. Ya venía con un declive en varias áreas de su vida. Pero resulta que ese día salió y se sintió mal al ver a las mamás con los bebés, que creo que es lo que Natalia sugirió por ahí. ¿Eso qué hizo? Que se sintiera fuera de lugar. ¿A qué conducta vamos a entender que es la que contribuye a la depresión? Evitación. Por ejemplo, dejar de pasear al perro, pero son todas las que ustedes mencionaron. Ver la tele en exceso, no levantarse de la cama, dejar de buscar trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Siempre que hablen de consecuencia, yo les doy otra chuleta u otra trampita. Separen las consecuencias en corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, enseguida ella siente alivio por no pasear al perro. ¿Por qué? Porque sabe que si sale se va a sentir mal porque se va a encontrar a las mamás con sus bebés. O sabe que si sale le van a preguntar, ¿y por qué te ves de esa forma? ¿Qué te pasó? Ya no te arreglas, ya no te ves bien. Sí. A mediano plazo, lo que creo que Teodoro decía, ella ya va a perder a su red de apoyo probablemente. Va a implicar que se va a quedar totalmente sola. O bueno, esa puede ser su percepción, quizá no lo esté. Y a largo plazo, la depresión se mantiene, genera mayores dificultades. Imagínense que se genera una dependencia al alcohol, que desarrolla una cirrosis hepática, por ejemplo, que sube de peso y genera un síndrome metabólico, que desarrolla obesidad. Es decir, consecuencias pueden haber miles de si ella continúa en esa dinámica. Claro, Andrés, exactamente. Y en este caso, si queremos analizar ese momento particular de su vida, podemos hacerlo más específico. Pero usualmente antecedentes hay muchos. ¿Qué elegimos? Uno en el momento y en el tiempo particular. Pero antecedentes puede ir desde si la mamá tiene predisposición a la depresión o si el papá la tiene. De si creció en una familia donde se valoraba, por ejemplo, tener hijos y ser mamá y ella eligió algo diferente. De si en su proyecto de vida estaba casarse, le realizaron una salpingectomía, una histerectomía, un procedimiento médico que ahora hace que no pueda tener hijos, por ejemplo. Y ahora entenderíamos por qué a ella le afectó tanto el hecho de salir y todos los días encontrarse a las madres con sus bebés y pensar que hay algo mal con ella, por ejemplo. Entonces, formas de analizar la situación puede haber muchas, pero la más sencilla es que se remitan a lo que precedió exactamente la conducta de evitación cuando inició, y fue cuando ella salió a pasear al perro ese día. Como decía Elena, cuéntanos. Es como pregunta, al poner el alivio temporal, o sea, lo hace porque se siente bien, es un recurso de sobrevivencia. Estaríamos hablando de que esta consecuencia, este primer recurso, eh, es lo que nosotros analizamos como lo funcional, ¿le está funcionando en ese momento? Esa es mi pregunta. Exactamente. La depresión se mantiene porque la función en su contexto es que en todo ese nivel de malestar por su carrera, por la señora con los bebés, por su pareja, por su familia, todo lo que esté pasando, le genera mucho más alivio quedarse en casa y evitar la vida que salir a vivirla. Esa es la depresión en su función. Claro, es eso, Elena. Es justo eso.
Por eso cuando uno habla de que es un análisis funcional, yo en últimas lo que le explico a la persona es eso. Mira, por más que no parezca, esto se ha mantenido en el tiempo porque ha servido para algo. ¿Cómo así? Pero con tanto malestar, ¿cómo me va a servir? Pues es que tiene una función. Por eso ha perdurado. Por eso sigue presente. Hay que buscar otras maneras para que tú sientas y le hagas frente a los problemas que no sea necesariamente con la evitación. Hay otras cosas que te pueden generar alivio. Si lo quieren ver en términos o con condiciones distintas, piensen en las personas que se autolesionan. La autolesión tiene una función. ¿Cuál creen que es? Autolesión no suicida. ¿Cuál creen que es? Aliviar. Es efectivísima. Es de las cosas más efectivas que hay. La emoción que estaba en 10, totalmente disparada, el malestar, apenas se produce la autolesión, baja en picada y hace que se genere esa liberación y descarga de tensión. Por eso ustedes ven, por ejemplo, en el trastorno límite de la personalidad, que es tan común que haya autolesión o que haya consumo de spa o de sustancias, que haya conductas sexuales de riesgo, que haya conductas de riesgo, por ejemplo, conducir en estado de alicoramiento, unirse a pandillas. Es decir, todo lo que genera una descarga de la tensión emocional es efectivo. Por eso es tan difícil romper con esos tipos de ciclos, de patrones desadaptativos. A mí personalmente, por eso no me gusta usar la palabra disfuncional cuando hablo de estas conductas. Es que no son disfuncionales, son maladaptativas, son desadaptativas, sí, pero funcionales sí son. Que no sea la forma correcta, adecuada y sana para el individuo es distinto, pero funcionales sí son, en ese contexto en particular. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con Daniel? Exactamente lo mismo. Vamos a analizar lo que tengan en el caso, mucha o poca información, no importa, el análisis funcional de la conducta y los problemas primarios y secundarios. Claros hasta acá con el caso de D. ¿Ven cómo los principios van tomando forma? Ya de pronto no es algo tan teórico y tan abstracto, sino que miren que cuando uno lo aterriza a la práctica, va tomando un poco de forma y es sumamente ilustrativo, no solo para ustedes que son quienes guían el proceso, sino para el consultante. Le ayuda un montón saber por qué pasa esto. Le ayuda a entender que no es que sea un problema suyo, es un problema de el contexto sumado a unas elecciones personales, pero que están marcadas ¿por qué? Por unos antecedentes que tienen sentido en la vida de él y que si yo los veo desde la vida de otra persona, probablemente no tenga el mismo efecto. Bien, bueno, entonces, compañeros, si no hay dudas hasta acá, bueno, Teodoro nos dice, autolesionarse es una manera horrible y traumatizante de autorregularse y buscar alivio a su malestar y a su padecer. Sí, Teodoro, es de las maneras quizá más desadaptativas que existen porque es algo que llamamos conductas que ponen en riesgo la vida. Una autolesión puede llevar a la muerte. Una autolesión puede llevar al suicidio, aunque la persona no haya tenido esa intención. Además, el componente cerebral que eso genera es altamente adictivo y es algo sumamente reforzado. La autolesión tiene una particularidad y es que de hecho en nuestro contexto
quizá en países angloparlantes es un poquito más reforzado. Yo he visto incluso que existen comunidades enteras en redes sociales, como hace años existió con los TCA, no sé si ustedes llegaron a ver, yo lo llegué a presenciar, que los trastornos de la conducta alimentaria se fortalecían y reforzaban a través de algo que se llamaba comunidades Ana y Mía, por ejemplo. ¿Recuerdan? ¿Alguien lo llegó a ver? ¿Y qué se hacía? Se creaban comunidades enteras que generaban esas prácticas, porque eran efectivas, ese es el asunto. Ven resultados y además resultados rápidos. Por eso es tan difícil. Lo mismo pasa con la autolesión, está pasando exactamente lo mismo. Chicos de menores de edad generan recursos en redes donde además se sintoniza la autolesión, se refuerza, se premia, se hace como de un método de más de entretenimiento, lo cual es algo sumamente dañino y digamos que tenemos muchos retos en cuanto a salud mental para buscar estrategias más adaptativas en ese aspecto. Lastimosamente es algo muy común, aunque no se hable, existe y de hecho es bastante fuerte. Entonces, es un compromiso importante. Pero bueno, por si les interesa un poquito el tema, yo les recomiendo mucho lo que hablábamos hace unos días. Léanse a la doctora Marshalini con el trastorno límite de la personalidad y el enfoque que lo maneja y lo aborda es la terapia dialéctico-conductual. Se especializa en esos casos: autolesión, intento de suicidio, conductas de riesgo, desregulación emocional, dificultad para sostener relaciones interpersonales, vínculos muy inestables y claramente conducta suicida casi que 100%. Muy bien, compañeros, personalmente disfruté mucho la clase, espero ustedes también. Nos vemos el día lunes con el caso de Daniel. Sí, vamos a iniciar con el caso de Daniel. Les vamos a mandar las plantillas a quienes la hayan o las quieran adquirir también. Con la señora Margarita pueden acompañarse con eso. Y bueno, cualquier duda queda por aquí el recurso abierto. Ser invisible, ok, la buscaré, gracias. Qué importante. Nos vemos. Buen fin de semana. Descansen. Hasta luego.